welcome to FEARS Dialogues, the official podcast of the European project FEARS. Across a series of episodes featuring interviews from 8 different European countries, we delve into insightful conversations, fostering informative discussions that touch upon historical contexts, present challenges, and explore potential future pathways. These FEARS Dialogues traverse topics related to feminist movements, gender equality, women's and LGBTQ+ rights, and the political challenges and solutions unique to each FEARS country or the European Union level. Buenos días y bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este episodio del podcast FEARS. FEARS es un proyecto europeo financiado por la Comisión Europea dentro del marco del programa Horizon. El proyecto analiza los movimientos feministas y los movimientos antigénero y investiga cómo los movimientos feministas pueden contribuir a revitalizar la democracia frente a la creciente influencia de actores antigénero. Y bueno, yo soy Ellen Peterson, soy investigadora del proyecto FEARS y tengo aquí conmigo Inés Campillo, que es la investigadora principal del proyecto FEARS, del equipo basado en la Universidad Complutense de Madrid. Hola, Inés. Hola, Ellen. La invitada de este podcast es Tatiana Romero, feminista activista de la Subcomisión de Migración y Antirracismo de la Comisión 8M de Madrid. Bienvenida, Tatiana, y muchas gracias por estar aquí con nosotras hoy. Hola, gracias a ustedes. Bienvenida, Tatiana. Muchas gracias. Gracias. El objetivo de este podcast es aprender de las perspectivas antirracistas sobre el activismo feminista en el contexto del Estado español y si acaso más allá, ¿no? Entonces, paso la palabra a Inés para dar un poquito de contexto antes de empezar con la entrevista. Pues nada, solo decir unas cuantas palabras, sobre todo para el público que nos pueda ver, escuchar desde otros países sobre el contexto del movimiento feminista en España. El movimiento feminista en España desde hace una década, más o menos desde 2013-14, ha resurgido con fuerza y ha conseguido poner, digamos, en el centro del debate social y político cuestiones como pues, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, las violencias de género, especialmente las violencias sexuales y el trabajo de cuidados. En este periodo, en estos últimos 10 años, han aparecido, se han multiplicado los colectivos feministas jóvenes y en su mayoría estos nuevos colectivos son autónomos, es decir, se toman las decisiones en base a una asamblea, no rechazan, digamos, las jerarquías y también en estos colectivos que han aparecido empieza a ser muy importante, a convertirse en bandera o en reto para la mayor parte de ellos la cuestión de la interseccionalidad. Sin embargo, esta cuestión también ha generado pues, ciertas tensiones dentro de los feminismos y sobre todo en cuestiones relacionadas con temas de identidad de género o incluso con el antirracismo. Y nada, pues esto es un poco el contexto y queríamos invitar a Tatiana para que nos hablara precisamente desde la mirada antirracista, pues nos contara cuáles son las principales cuestiones que preocupan o en los que interesa trabajar, etc. Y para comenzar, queríamos preguntarte si podrías presentarte un poco y hablarnos sobre tu trayectoria feminista y en esta línea también contarnos un poco sobre el activismo que lleváis a cabo dentro de la Subcomisión de Migración y Antirracismo de la Comisión 8M. Vale. A ver, lo primero es que no es una subcomisión,
se llama comisión. O sea, yo entiendo que como el 8M es una comisión, pues se puede entender que es una subcomisión, pero en realidad también su nombre es comisión y ahora iré a explicar un poco por qué, ¿no? Pero sí que quería como aclararlo. Eh, bueno, pues yo soy activista transfeminista, antirracista. Eh, yo empecé mi activismo no tanto de la mano del antirracismo, yo empecé mi activismo en México, yo soy mexicana, eh, y empecé mi activismo muy, muy joven, a los 13 años, y más o menos a los 15 años empecé a acercarme al feminismo, porque, bueno, América Latina es un continente en el que el feminismo tiene mucha fuerza, es muy potente, y ya era bastante más masivo de lo que ha llegado a ser en Europa muchos años más tarde. ¿No? Los encuentros de las feministas de América Latina y el Caribe existen desde los años 80. Entonces, si eres latinoamericana, tú creces con la efervescencia y el contexto feminista. Entonces, yo me acerco más o menos a los 15 años, 16 al feminismo, como muchas otras mujeres de mi generación. Y cuando inicio el proceso migratorio es que empiezo a acercarme a otro tipo de feminismo, ¿no? Y porque también empieza a desarrollarse más otro tipo de feminismo en el que ponemos el énfasis en que la mujer como tal, ¿no? Como constructo, no nos representa a muchas de nosotras, no nos lo inventamos nosotras, claramente. Esto es algo que ya vienen puntualizando las pensadoras radicales negras desde los años 70 y años 80 en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos. En África también tenemos pensadoras que justamente dicen que el constructo mujer es una invención colonial, algo que en 2024 por fin en muchos otros países podemos también rescatar. Entonces, bueno, mi trayectoria feminista ha sido un poco esa, ¿no? Ya son algunos años de trayectoria feminista que ha ido cambiando también como han ido cambiando los movimientos alrededor del feminismo, porque el feminismo no es algo que esté alejado de otros movimientos sociales, ¿no? El feminismo, como las mismas identidades, son relacionales, ¿no? Los movimientos sociales son verdaderamente ricos en tanto estén en relación con otros movimientos sociales. Entonces, bueno, esa es un poco mi trayectoria feminista. Lo que hacemos en la comisión, es importante decir que la Comisión de Migración y Antirracismo de la Comisión del 8M de Madrid surge con la necesidad de transversalizar el tema del antirracismo y de la migración al interior de todo el 8M. Es una comisión que claramente pertenece al 8M de Madrid, pero también tiene bastante autonomía. Es un poco como la comisión del aborto, que también está ligada al 8M, pero tiene mucha autonomía, es decir, nuestras reuniones y nuestra agenda son los mismos que la de la comisión del 8M, pero tenemos también una capacidad de movimiento y de acción fuera del 8M, por así decirlo, ¿no? No solo hablamos de lo que se habla en el argumentario del 8M. Entonces, nosotras lo que intentamos hacer o lo que se hace en la Comisión 8M es justamente transversalizar eh, el antirracismo en todo el argumentario del 8M. Es una tarea compleja, es una tarea compleja porque implica revisarse y revisarnos los privilegios constantemente, implica la interpelación también al privilegio blanco, porque la Comisión 8M de Madrid es un espacio mayoritariamente blanco, por lo que a veces claramente hay fricciones debido a la incomodidad que genera la tensión racial. No todas las personas blancas están acostumbradas a que su blanquitud sea interpelada y por lo tanto se genera incomodidad, pero creemos que es de esa incomodidad de donde podemos verdaderamente sacar debates enriquecedores y que nutran al feminismo en lugar de seguir generando glosarios, movimientos y espacios estériles que no responden a las necesidades que tenemos ahora mismo. Muchas gracias. Pues queríamos preguntarte ahora sobre los temas que consideráis desde la comisión pues más importantes o más urgentes hoy en día para los activismos feministas, ¿no? Sí, bueno, como Comisión de Migración y Antirracismo, y una vez más diciendo que
nuestra función es transversalizar el antirracismo a toda la agenda feminista, pues lo primero que nos parece importante es remarcar que nuestros temas, o sea, lo que se llama nuestros temas, los temas de las migrantes, los temas de las racializadas, nunca están en la agenda feminista. La agenda feminista conlleva claramente una consecución de derechos que, por supuesto, se van haciendo más grandes. Pienso, por ejemplo, en la Ley de Garantía Sexual, llamada del solo sí es sí, o la Ley Trans, las dos llevadas a cabo por el Ministerio de Igualdad de la última legislatura. En ninguna de las dos se contempla a las personas migrantes o a las personas en situación irregular. La Ley Trans deja fuera a las personas migrantes, así como deja fuera a las personas no binarias, pero bueno. Y la ley de garantía sexual tampoco garantiza que las mujeres, por ejemplo, en situación irregular, al denunciar, no reciban un expediente de expulsión. Por lo tanto, no está protegiendo a los cuerpos más vulnerabilizados. A nosotras nos parece que esa ausencia y esa omisión o ese olvido del feminismo blanco frente a lo que atañe a los cuerpos feminizados, racializados y migrantes no es casual. Es un tema que está relacionado con el pasado colonial, un pasado que en el Reino de España no se ha trabajado, por lo tanto para nosotras es muy importante y exigimos también como feministas, porque creemos que también es un tema del feminismo, la memoria histórica, exigimos como feministas la revisión del pasado colonial y es urgente porque si no tenemos esa revisión del pasado colonial no vamos a poder atajar verdaderamente el racismo que cada vez está creciendo más. Y el racismo no solo nos afecta a las personas racializadas, el racismo también afecta a todo el resto de la sociedad. Entonces, bueno, por un lado nos parece importante eso. Por otro lado, nos parece muy importante remarcar que las personas en capacidad de gestar migradas en situación irregular o sin un padrón, no tienen derecho a la interrupción libre voluntaria del embarazo en el Reino de España. Y esto nos parece preocupante. ¿Los derechos de quién están garantizados y no están garantizados los derechos de todas? Los derechos sexuales y reproductivos deben estar garantizados para todos los cuerpos con capacidad de gestar que viven en el Reino de España. Mientras que esto no sea así, no van a estar garantizados para todas. Va a seguir siendo la ampliación de derechos de personas que ya tienen derechos y el olvido de personas que nunca llegamos a tener esos derechos. Entonces también nos parece importante hablar de los derechos sexuales y reproductivos. Las violencias sexuales, que ahora mismo estamos además hablando mucho de las violencias sexuales por todo lo que está sucediendo en la esfera pública y política del Reino de España, ¿no? Bueno, nosotros pensamos que si las mujeres racializadas verdaderamente habláramos de todas las violencias sexuales que se cometen contra nosotras, es que no acabaríamos, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en las jornaleras de la fresa. Las jornaleras de la fresa denunciaron en el 2018 y hay un informe que dice que hay violaciones y violencia sexual sistémica, sistemática y constante contra las jornaleras de los invernaderos de Huelva y Almería. Pero no pasa nada, no sucede nada. No somos mediáticas. Entonces, deberíamos preguntarnos y cuestionarnos también a los feminismos por qué muchas veces nos movemos con lo que es mediático, ¿no? Por otro lado, que también está ahora mismo muy en la palestra el tema del antipunitivismo y el punitivismo relacionado con violencias sexuales. A nosotras nos parece que hay que recordar y hay que escuchar que el antipunitivismo como propuesta comunitaria de resolución de conflicto y de resolución del daño es una propuesta que viene de las comunidades racializadas. Viene de las comunidades racializadas porque somos las comunidades racializadas las que estamos más afectadas por el complejo industrial carcelario. Somos las personas migrantes y racializadas, empobrecidas, quienes llenamos las cárceles del norte global. Por lo tanto, nuestras estructuras comunitarias, muchas veces sostenidas por las mujeres, también aquí en el Reino de España, cuando se mete preso a algún varón racializado, son las mujeres las que sostienen la vida y la comunidad.
Entonces, para nosotras es importante hablar de este antipunitivismo y no como de evitar, no es impunidad, no es evitar la pena, sobre todo es prevenir el daño. Nosotras hablamos de daño, no hablamos de castigo. Entonces nos parece que también es urgente. O sea, creo que finalmente tenemos los mismos temas, coincidimos, pero nuestro enfoque es totalmente distinto porque nuestra forma de habitar el mundo y las violencias que sufrimos como personas migrantes y racializadas son otras. Muchas gracias. Queríamos ahondar un poco en el concepto de interseccionalidad y queríamos preguntarte cómo definirías tú la interseccionalidad y cómo crees que puede ser un concepto útil o no. Sí, yo siempre me gusta mucho citar a la pensadora Mije Yasnaya Aguilar. Yasnaya dice que la interseccionalidad es como un gazpacho. Tú sabes que el gazpacho lleva tomate, que lleva pimiento, que lleva pan, que lleva aceite, que lleva sal, que lleva ajo. Vale, tú sabes que todo eso lo conforma, pero cuando tú te ves el gazpacho, tú no sabes definir exactamente en dónde está cada ingrediente. Me parece la mejor definición posible de interseccionalidad que alguien va a poder dar. O sea, incluso mejor que la de Kimberly Crenshaw. El concepto de interseccionalidad, por supuesto que es útil, pero hay que preguntarnos para quién es útil el concepto de interseccionalidad, porque la interseccionalidad no es el género y todo lo demás, ¿no? La afrofeminista Esther Mayo Ortega siempre dice que estando en una mesa, justo una mujer blanca dijo que la interseccionalidad era el género y todo lo demás. Eso es una forma totalmente falaz de entender la interseccionalidad. La interseccionalidad nos sirve justamente para entender las mismas identidades. Las identidades, cuando son únicas, son conceptos totalmente vacíos, lo que supone muchas veces una ficción ontológica. Es decir, si yo digo solo mujer, mujer, así al aire sin más, no estoy diciendo nada. Estoy apelando una vez más al universal moderno del binarismo hombre-mujer. Pero cuando yo digo mujer racializada, con trayectoria migratoria, lesbiana, madre, con educación superior, en situación regular o irregular, ahí ya estoy corporalizando a esa persona. Ya sé de qué estoy hablando. Entonces, no tengo una categoría vacía. Eso por un lado, ¿no? Para entender las identidades. Y por otro lado, la interseccionalidad también es útil para saber el lugar que ocupamos en el mundo, para saber qué opresiones y qué privilegios tenemos. Porque los privilegios siempre son dinámicos, igual que las identidades, son relacionales. En general, casi todos los conceptos con los que nos movemos son relacionales, o sea, no tienen sentido los unos sin los otros. Entonces, los privilegios también son dinámicos, depende de con quién esté y en qué lugar esté, yo voy a tener unos privilegios que no voy a tener en otro espacio. Entonces, esto nos sirve para situarnos y a mí me parece que también nos sirve, por ejemplo, dentro de los feminismos, para ubicar nuestro discurso. Para ubicar nuestro discurso y saber con quién estamos hablando y desde dónde estamos hablando. Porque a veces es un poco un diálogo, ¿no? Entre besugos cuando no logramos situarnos en el espacio. Y entonces estamos hablando personas a las que atraviesan totalmente distintas opresiones y detentamos distintos privilegios y no logramos identificar lo que la otra persona nos está queriendo decir. Entonces la interseccionalidad también nos sirve como herramienta y marco de escucha. Y nos sirve para entender la realidad. La interseccionalidad surge para eso. La interseccionalidad surge para entender la realidad y para entender las vidas de las mujeres que no pertenecen a esa categoría universal y única que es la mujer, que es la mujer blanca. Me llama mucho la atención que hablemos de interseccionalidad y que incluso en algunos formularios institucionales han quitado el enfoque de género para poner el enfoque interseccional. Perdón, y que de pronto hablamos mucho de interseccionalidad. De interseccionalidad ya hablaba en el siglo XIX Sojourner Truth, en la conferencia de las mujeres en Ohio, cuando decía, ¿es que acaso no soy yo una mujer? Ese discurso, para mí, que es un discurso de 1859, si no me equivoco, este discurso ya está hablando de interseccionalidad. Ella está ya marcando, ¿es que acaso no soy yo una mujer?
Entonces, bueno, me parece también que la interseccionalidad nos puede servir en tanto que también hagamos genealogía y memoria de dónde viene la interseccionalidad. Que no olvidemos que es un concepto y una herramienta que las compañeras feministas negras, pensadoras radicales negras, nos han cedido y nos han regalado, y que tenemos que ser muy cuidadosas con el uso y el abuso de esta palabra para no dejarla totalmente vacía de contenido y que no represente un entendimiento verdaderamente emancipador y transformador de nuestras relaciones en la sociedad, pero también en los espacios de activismo feministas. Muchas gracias. Muy interesante esta reflexión sobre la interseccionalidad, sí, porque a veces parece que se entendiera como un sumatorio, como algo Sí, cuantitativo, y sí. no como un enfoque como que trastoca precisamente eso que decías, ¿no? De la idea de universalidad en cualquier tipo de identidad, ¿no? Em, bueno, por seguir adelante, queríamos preguntarte ahora, y sé que es difícil, ¿no? Porque ya has dicho cuáles son las cuestiones más urgentes, ¿no? Para el feminismo antirracista en nuestro país. Mm, pero me gustaría que pensaras un poco en las perspectivas de futuro, en cuáles crees que son los retos que el feminismo en general y el feminismo antirracista tiene por delante. Em, ¿Qué perspectivas hay? Si ves ¿y qué esperanzas tienes? Aunque las perspectivas, ¿qué perspectivas hay? ¿Qué esperanzas tienes? ¿Y cómo podría trabajarse o qué estrategias podrían seguirse, ¿no? para, para conseguir un mundo, un feminismo, eh, digamos, en el que estas cuestiones a futuro se pudieran resolver. Que son varias preguntas en una, perdona. Sí, y hablar de futuro siempre es complicado, ¿no? Aunque todas tengamos siempre un horizonte a seguir, porque si no, no seguiríamos, ¿no? A mí me parece que lo primero, o sea, a futuro inmediato, lo primero que tendría que ser prioritario, no solo para las feministas antirracistas, sino para todas las feministas, es la regularización de 500.000 de personas que viven en situación irregularizada en el Estado español, que hemos tramitado una ILP, que hemos conseguido más de 600.000 firmas. Es la ILP con más firmas en la historia de la democracia española, es decir, de la transición hasta acá. Eso tendría que ser urgente. Tendría que ser urgente porque la irregularización y vivir en la irregularidad supone una falta de derechos sí, una falta de derechos muy grande, ¿no? Entonces me parece que eso tendría que ser prioritario. Luego siempre me gusta decir que los feminismos desde abajo, ¿no? Los feminismos de base, somos muy insistimos mucho y ponemos mucho en el foco en mejorar las condiciones materiales de las mujeres y los cuerpos feminizados. Por lo tanto, la vivienda, ahora mismo, la vivienda tiene que ser también un tema del feminismo. O sea, lo que quiero decir es, no podemos seguir reproduciendo la idea del feminismo blanco hegemónico de que el feminismo está ahí para la consecución de derechos que nos acerquen a la igualdad con los hombres. Me parece que estamos en otro momento de la historia. Me parece que por lo menos a nosotros, las feministas antirracistas, tampoco eso nos sirve de mucho. Y tenemos que ver verdaderamente cómo está viviendo el grueso de las mujeres en el Reino de España. Y el grueso de las mujeres en el Reino de España son mujeres de la clase trabajadora que se están quedando sin viviendas, que están desahuciando. Solo en mi barrio tenemos 2 desahucios diarios. Muchas de ellas incluso son familias monomarentales. Son mujeres migradas, son mujeres racializadas. Entonces me parece que la vivienda tiene que ser también algo prioritario ahora mismo para el movimiento feminista. Eh, Asegurar verdaderamente los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas con capacidad de gestar en el Reino de España, independientemente de su origen. Eso me parecería también como prioritario, ¿no? También creo que sería urgente salir de un callejón
punitivista en el que nos ha metido la derecha mediática. O sea, me parece que en muchos espacios nos hemos comprado los marcos de la derecha, funcionamos con lo que dice y dicta la derecha, funcionamos con lo que la derecha mediática nos dicta. O sea, nosotras en nuestras casas estamos hablando de Íñigo Errejón. ¿Y qué está pasando en nuestras comunidades? Es que esto no es Íñigo Errejón. Esto no es Podemos ni Sumar, son nuestros espacios de activismo, son nuestros sindicatos, son nuestras comunidades, son nuestro espacio de trabajo. Entonces, tengo la sensación, ¿no?, de que tenemos que salir un poco de esas dinámicas mediáticas para verdaderamente preguntarnos en dónde estamos y cómo estamos, por ejemplo, con el tema de la violencia sexual, ¿no? Me parece que es urgente también que entendamos la responsabilidad que tiene el Estado en el ejercicio de la violencia sobre las mujeres. Porque entonces vamos a poder salir de la dicotomía víctima-victimario. Cuando entendamos que el victimario es múltiple, que no solamente es un hombre que ejerce de manera directa violencia contra la mujer, sino que hay toda una estructura y todo un sistema que está sosteniendo a ese un hombre que está ejerciendo violencia de manera directa, me parece que entonces verdaderamente podremos exigir políticas públicas transformadoras y reconocer la responsabilidad del Estado frente a las violencias que se ejercen hacia las mujeres es prioritario y primordial. Y reconocer que la violencia racista que se ejerce contra las mujeres racializadas y migrantes también se ejerce con connivencia del Estado y de todas las instituciones del Reino de España. Bueno, a mí me parece que una de las estrategias a futuro es afianzar la autonomía feminista. Independientemente de que apelemos a las responsabilidades del Estado frente a las violencias, es importante también que desarrollemos la autonomía feminista y los espacios de feminismo autónomo. No solo porque son espacios asamblearios en donde intentamos trabajar de manera, bueno, lo más horizontal posible, sino porque para nosotras como comisión y para mí personalmente, la política es la toma de decisiones de la colectividad para esa colectividad. Por lo tanto, la política tiene que estar en nuestras manos. Tenemos que ser nosotras las que construyamos agenda. O sea, me parece que es primordial que tengamos la potencia de construir agenda feminista. Eso es primordial. Me parece que es primordial también que nos demos cuenta de la potencia política que tienen los feminismos en este momento, ¿no? Me parece también que una estrategia que para mi gusto sería maravillosa y nos ayudaría muchísimo a todas es transversalizar todos los espacios con antirracismo. Y voy a explicar por qué. Muchas de las personas y de las mujeres que participamos de los feminismos, que somos migrantes, venimos ya con una formación bastante fuerte de nuestros países de origen. En ese sentido, tenemos mucho que aportar, pero mientras la blanquitud siga estando en la arrogancia de haber descubierto el Mediterráneo, no vamos a poder aportar nada y no nos vamos a escuchar las unas a las otras. Para verdaderamente trascender los marcos de la derecha, deberíamos aprender a construir en igualdad, a poder mirarnos a los ojos en lugar de estar mirándonos desde arriba. Por eso también apelo al trabajo del pasado colonial, porque en tanto trabajemos nuestro pasado colonial, dejarán de mirarnos desde arriba con condescendencia, maternalizándonos, paternalizándonos, cuando se den cuenta de que nosotras también tenemos proyecto de futuro. Nosotras también tenemos proyecto de país porque vivimos aquí y nosotras también tenemos un proyecto feminista que sacar adelante, porque el feminismo más que nunca es urgente en nuestras comunidades. Entonces, eso me parece que es otra estrategia y escuchándonos más, saliendo del ruido mediático, saliendo del ruido de las redes sociales y encontrándonos más, acerquémonos más a las asambleas de nuestros barrios.
Todos los barrios tienen una asamblea, otros barrios y pueblos en Madrid, por ejemplo, tienen una asamblea del 8M. Acercémonos a esa asamblea y luego cuando estemos en espacios con personas migrantes y racializadas, escuchémoslas, dejémoslas hablar. Encontrémonos más allá de una manifestación. Las manifestaciones son la ritualización de una lucha, pero son solo un ritual. No quiere decir que no sean simbólicamente muy potentes, pero son solo un ritual, no son la política de día a día, no es el feminismo de base, no es la militancia a ras de suelo. Y más que nunca necesitamos de ese activismo a ras de suelo, porque solamente desde la comunidad y desde la construcción de común vamos a poder responder a la reacción patriarcal. Muchas gracias. No sé, es que es difícil como resumir todo lo que has dicho, pero yo me quedo principalmente, por subrayar algunas cosas de las que has dicho, me quedo con esta reflexión sobre cómo es necesario transversalizar el antirracismo y eso hay que hacerlo desde la base, desde la comunidad, desde las relaciones. Pero además, eso hay que hacerlo, por otro lado, que aquí me parece el principal reto, porque creo que hay una resistencia, revisando el pasado colonial de España. Porque sin tener memoria, sin construir esa memoria, ¿no? Y sabéis que en España con otras cuestiones tampoco tenemos ninguna memoria, ¿no? Entonces, bueno, me quedo con eso y muchísimas gracias. Elin, ¿tú quieres apuntar algo? Sí, solo decir muchas gracias, Tatiana. Me ha parecido tantas cosas que me voy a quedar pensando y pensando más sobre esto, pero he aprendido mucho y también eh, he pensado que hay cosas tan buenas como explicas la interseccionalidad de recordarnos de cómo se construye ese concepto, de dónde viene y la idea del gazpacho me parece genial, la verdad. Sí, sí, Porque creo yo que ya lo voy a hasta utilizar. en los proyectos europeos todavía también seguimos reproduciendo muchas veces la idea de género más otras Sí, cosas, ¿no? sí. Entonces es muy importante recordarnos de esto y bueno, gracias No, otra vez. gracias a ustedes. Bueno, y aprovecho para dar gracias también a las personas oyentes que hayan llegado hasta aquí. Y si os interesa pues este tipo de conversaciones, os animamos a escuchar pues todos los diálogos FIRS que están colgados en nuestras redes sociales y a consultar la página web del proyecto que es firs-project.eu. Y nada, tenemos redes sociales en X, en YouTube, Spotify, LinkedIn. Allí podréis encontrar estos diálogos, incluido este de hoy, pues a veces en inglés, a veces en el idioma original con subtítulos. Y si además tenéis más interés, podéis suscribiros a la newsletter del proyecto europeo FITS. Pues nada, cerramos aquí el podcast y muchísimas gracias a las dos. Gracias. Gracias. FIRS, Engendering Democracy. FIRS project has received funding from the European Union's Horizon Europe Research and Innovation Programme.